Tengo un gran amigo, una persona entrañable, un misionero aquí en Paraguay, se llama Carlos Piedrabuena. Él me compartía que cuando terminó el instituto bíblico, él se convirtió ya un poco grande, ¿verdad? No como nosotros jovencitos, pero él ya era un hombre adulto cuando se convirtió y fue a la preparación ministerial, fue al entrenamiento, terminó el instituto bíblico y cuando termina está orando a Dios para ver qué Dios va a hacer con su vida. Ya era un hombre adulto, ya tenía cerca de 35, 40 años, estaba adulto. A algunos no les gusta que digan adulto a los 35, pero es una realidad. Entonces estaba ahí diciendo qué voy a hacer con mi vida, cuál es mi plan que Dios tiene. Y sucedió el caso de una mujer enferma, una enfermedad terminal. El pastor Carlos ora por ella y se sana. Y el milagro es notable, es comentado en la ciudad. Entonces él dice, seguramente Dios quiere usarme con milagros y señales. Voy a ser un evangelista. Así es que toma sus ahorros el pastor Carlos, hablando con un pastor, creo que de la ciudad de Córdoba, no me acuerdo bien en qué ciudad en particular, pero va a una ciudad y prepara una campaña evangelística. Él mismo invierte sus ahorros y prepara una campaña. Hace pasacalles por las calles, pone pasacalles, invitaciones, alquila la tarima, el equipo de sonido, porque Dios había hecho un milagro tan pero tan notable, tan poderoso el milagro, que nadie podía negarlo, que él entendía, Dios me va a usar con milagros y prodigios, voy a predicar la palabra, muchos se van a convertir. Así que Carlos prepara una campaña evangelística, invierte sus ahorros, la tarima, todo aquello está maravilloso. Cuando va a comenzar la campaña no viene nadie. Y así, los días que duró la campaña no vino casi nadie, excepto la iglesia que estaba invitada. No pasó ningún milagro, ningún bautismo del Espíritu Santo. Aquello terminó en la nada. Él había orado al Señor para que Dios use su vida. Y su nombre de profunda oración, usted lo conoce, nombre de profunda oración. Había orado, había clamado, Dios le había usado con un milagro poderoso y estaba orientando su vida a predicar el Evangelio, entendiendo que Dios lo iba a usar de esa manera. Y después de invertir sus ahorros en aquella campaña evangelística, dijo, Dios no me quiere usar como evangelista. Muchas veces pasan cosas que no tienen sentido. Hay muchos sinsentidos en nuestra vida. Tomamos una decisión, nos proyectamos hacia algo y finalmente no sucede lo que esperamos. Planificamos, nos proyectamos, oramos a Dios. Tenemos una palabra de Dios porque, dice Carlos, yo no niego que Dios me dijo que lo hiciera. Pero él tenía que enseñarme muchas cosas todavía. Era la voluntad de Dios, pero no pasó nada en aquella campaña evangelística. Y así muchas veces uno toma compromisos y finalmente un sinsentido. No pasa lo que se espera. El libro de Ageo relata también este sinsentido. Las personas que están pobres y a las que, como dice el profeta Ageo, aquellas que trabajan con bolsillos, ponen su dinero en bolsillos rotos, aquellos que se abrigan y tienen frío, aquellos que sembraron mucho pero cosecharon poco, comen y no se llenan, aquellos que están pasando por esta crisis donde nada les sale, todo es un sinsentido, eran hombres y mujeres que abandonaron la comodidad de Susa, de Babilonia, y vinieron a Jerusalén a construir el templo. Era un pueblo que abandonó su comodidad, un pueblo que entendió el plan de Dios, entendió el tiempo de Dios, porque aún Ciro el persa dio un decreto, aún el rey Darío dio los tesoros que estaban guardados de Jerusalén, del templo de Jerusalén, para que fuesen y reconstruyesen el templo. Es decir, estos hombres entendieron, es el tiempo de Dios, hay que volver a Jerusalén, Dios nos está llamando, hay que hacer la obra de Dios. Y estos hombres abandonaron todo. Muchos habían prosperado en la ciudad, porque la promesa decía, si ustedes oran por la ciudad donde van a prosperar. Oren por la paz de la ciudad y van a prosperar. Y habían prosperado, hombres, habían llegado, como comenté el domingo pasado, como Nehemías, a ser el hombre más importante en el imperio, como Daniel, que fue el administrador de 3 imperios. Muchos habían prosperado, habían alcanzado riquezas, pero Dios les llamó para dejar todo lo que habían obtenido en la tierra del cautiverio e ir y levantar el templo de Jerusalén. Y obedecieron. Y hermano, no es una tarea sencilla. Los que habían nacido en Babilonia, los que habían nacido en el imperio medo-persa, esa era su tierra, pero tenían en su corazón volver a la tierra que Dios les había dado. Muchos habían prosperado, como dije, y había que emprender todo, abandonarlo todo y empezar de nuevo. El viaje desde el imperio babilónico, de medo-persa, hasta Jerusalén, era un viaje de 4 meses. Hay que estar preparado para viajar 4 meses, ¿sí?
Hay que tener recursos para durante 4 meses no tener que trabajar y tener recursos para mantenerse, cuidarse. ¿Recuerdan lo que decía Esdras? Qué peligroso es el camino, pero no pedimos guardia porque dijimos Dios guarda a su pueblo. Por tanto, viajaron sin siquiera seguridad, en un viaje peligroso, atravesando el imperio medo-persa durante 4 meses. ¿Por qué? Porque Dios los había llamado a construir el templo. Dios había tenido una palabra a su vida, Dios le había dado un mandato y ellos respondieron al llamado de Dios. Y cuando llegan a Jerusalén, a la tierra de la pobreza, a la tierra de la promesa, se encuentran que las cosas no salen bien. Es un sinsentido. Lo dejamos todo, abandonamos riqueza, abandonamos prosperidad para obedecer el llamado de Dios y estamos aquí en Jerusalén y como dice el libro de Ageo, vino un tifón, vino un viento muy fuerte que se llevó, habían acumulado la cosecha, dice Ageo capítulo 1, habían amontonado todo el trigo, toda la cebada y vino un viento y esparció toda la cosecha y quedaron en pobreza. Cuando necesitaban lluvias no la había y cuando necesitaban sequía llovía. Todo estaba mal, todo había salido. Era un sinsentido. Dios lo había llamado, ellos habían obedecido al llamado de Dios, pero nada sucedía como tiene que suceder. Y a todos nosotros nos pasa en nuestra vida. Y tal vez te esté pasando en este tiempo que te encontrás con sinsentido, cosas que no son como uno espera. Le pone ganas, hace lo que tiene que hacer, pero de repente las cosas no salen como uno las soñó, como uno las planeó. Y también es bueno reflexionar al final del año todo lo que pensamos y creíamos y aquí estamos, ¿verdad? Algunos apenas sosteniendo, no, medio sobreviviendo, ¿verdad? Algunos pensábamos conquistar el mundo, ¿verdad? Y casi nos conquistó el mundo, ¿verdad? Al revés. Así que aquí estamos. Y posiblemente hemos enfrentado sinsentidos, pero yo quiero decirte que hay una acción que necesitas hacer en este tiempo. ¿Qué hacer cuando los sinsentidos se acercan a nuestra vida? Cuando las cosas no son como esperamos, cuando no sucede lo que anhela nuestro corazón, pues lo que necesitamos hacer es buscar una palabra de Dios. Una palabra de Dios puede cambiar todo el panorama. Una palabra de Dios puede tomar este tiempo sin sentido y ponernos en la senda correcta. Puede devolvernos en ánimo, puede fortalecernos. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que había vuelto del cautiverio en medio de este sinsentido. Dice Ageo capítulo 1, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y esta palabra produjo frutos abundantes. Yo quiero hablar hoy, en esta hora, ¿qué sucede cuando en los sinsentidos buscamos una palabra de Dios? O mejor dicho, cómo una palabra de Dios puede ministrar nuestra vida en medio de los sinsentidos, cuando sucede lo que no tiene sentido. Hay algunas razones muy importantes por las cuales buscar una palabra de Dios en medio de esos tiempos. Y quiero presentarle estas razones. La primera razón, una palabra de Dios pondrá en orden las prioridades. Cuando en medio de lo que sucede no tiene sentido, en medio del tiempo de frustración, de desorientación, recibimos una palabra de Dios, la palabra de Dios pone en orden las prioridades. Fíjese lo que dice del versículo 5 al 11. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben y aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Una palabra de Dios, cuando sucede lo que no tiene sentido, pondrá en orden nuestras prioridades. Las prioridades equivocadas producen
resultados adversos. Este pueblo que salió del imperio medo-persa para venir, para obedecer el llamado de Dios y cumplir aquello que Dios tenía para ellos, para construir el templo, equivocaron sus prioridades en este proceso de salir, de abandonar, de dejar de viajar y establecerse, o abandonaron sus prioridades. ¿Qué querían ellos? Ellos querían prosperar en la tierra que Jehová les dio. ¿Qué hicieron para prosperar? Trabajaron para alcanzar esa prosperidad. ¿Y cuál fue el resultado? Pobreza. Querían prosperidad, trabajaron por la prosperidad, pero encontraron pobreza. ¿Fue un error trabajar? ¿Es un error ocuparse de su casa? ¿Es un error proyectarse para mejorar el patrimonio? De ninguna manera. El error está en las prioridades. El capítulo 1 y versículo 8 dice: vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. El problema está en las prioridades. Cuando ellos llegaron, lo primero que debían hacer era reconstruir el templo para entonces experimentar como un milagro de Dios la prosperidad sobre la tierra que Jehová les dio. Dios los envió a construir el templo. Cuando llegaron, la tierra estuvo casi abandonada por 70 años. Entonces, aquellos cedros que habían sido cortados, que no había más, en 70 años crecieron, se engrandecieron. Había hermosa madera. El cedro del Líbano es una madera, es un árbol precioso, con una madera maravillosa. La gente empezó a encontrar madera por todos lados, una tierra fértil, porque 70 años no se había trabajado. Había animales para cazar, estaba todo bien. Y cuando vieron aquello dijeron: este es mi momento. Y en vez de empezar a construir el templo, porque es para lo que vinieron, empezaron a construir para sus casas. Tomaron la madera y empezaron a construir sus casas. Le dice a Ageo: sus casas están todas artesonadas, todas decoradas, todas talladas, y yo no tengo templo. Cuando ellos intentaron construir el templo, los enemigos los venían a atacar. Entonces prefirieron ocuparse de sus propias casas. Ellos primero debían trabajar en la reconstrucción del templo para que entonces Dios hiciese un milagro y la prosperidad en la tierra fuese una realidad. Y es muy importante las prioridades, porque el mundo natural se rige por leyes naturales. Más trabajo, más resultado. Más semillas, más cosechas. Pero también tenemos que recordar que el mundo natural está bajo maldición. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19 dice que Dios maldijo a la tierra a partir del pecado de Adán y Eva. Y cuando uno va a trabajar la tierra le produce cardos y espinos. O sea, naturalmente, en una situación ideal, en un mundo ordenado, cuando uno planta mucha semilla, tiene mucho fruto. Pero sin embargo, esto es la ley natural, el orden natural de las cosas. El problema es que el orden natural de las cosas fue alterado por el pecado del hombre. Y Dios interpuso una maldición en la tierra. Cada vez que uno se esfuerza por trabajar, la tierra le produce espinos y cardos. La naturaleza actúa en contra nuestra. Entonces, no siempre funciona la ecuación más trabajo, más resultado, porque hay interpuesta una maldición sobre el trabajo del hombre. El hombre va a comer el pan con el sudor de su frente. Es un trabajo, cuesta, duele conseguir el alimento. Por otro lado, en el reino de Dios podemos acceder a un poder sobrenatural para alcanzar nuestros desafíos. Es decir, yo puedo esforzarme y trabajar y tener alguna cosecha, entendiendo que hay una maldición sobre la tierra. Por otro lado, puedo entrar en el reino de Dios, actuar bajo la voluntad de Dios y tener un poder sobrenatural sobre la tierra. Por ejemplo, Abraham abandonó todo para andar como peregrino y se volvió el hombre más poderoso de la tierra. Jacob abandonó el hogar de sus padres con un poco de aceite. Salió de su casa a hacer la voluntad de Dios porque había fracasado, con un poco de aceite, y volvió siendo uno de los hombres más ricos de su tierra. José fue vendido como esclavo y terminó como primer ministro del imperio más poderoso de su tiempo. Daniel fue transportado siendo un adolescente como esclavo a Babilonia, y mientras los imperios caían, él seguía siendo el gobernador. Le sobrevivió a 3 imperios. Es decir, las cosas están mal,
hago algo contrario al razonamiento, estoy en condición de esclavo, pero termino siendo el gobernador. Porque esto es la ley del reino de Dios, donde uno está en el centro de su voluntad y Dios se ocupa de colocarlo en el lugar oportuno para cumplir sus propósitos. Entonces, todos y cada uno de estos, como Abraham, Jacob, José, Daniel, vivieron conforme a las prioridades de Dios. Dios les dio una palabra para actuar y respondieron a esa palabra. Y como consecuencia, tuvieron a su disposición el poder del reino de Dios. Lo escuchábamos hace poquito cuando el profesor de Lizum nos enseñaba la escritura. Y no me acuerdo otra vez el nombre, ¿verdad? El profesor Jesús nos enseñaba la palabra. Daniel fue enviado al foso de los leones y los leones no tuvieron ni un poquito de atisbo de comérselo. Porque cuando uno está actuando en la prioridad de Dios, y la prioridad de Dios era honrarlo solo a Él, adorarlo solo a Él. Cuando uno está en la prioridad de Dios, Dios se ocupa de alterar las leyes, de poner una ley superior a la ley natural. El león que tiene hambre no come al siervo de Dios porque hay una ley que le impide al león actuar, comportarse como tal. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Volvió haciendo la voluntad de Dios, pero por el camino, en ese viaje tan largo y tan agotador, y al ver la maravilla de la tierra en la que estaban, cambiaron sus prioridades. Vamos a hacer luego el templo, luego vamos a hacer aquello. Demasiado problema, nos atacan toda la hora, vamos a hacer luego. Y pospusieron lo que era la prioridad para Dios. Y al posponer la prioridad de Dios, entonces le vino esta situación. ¿Cómo salieron de aquella crisis de sin sentido? Con una palabra. La palabra de Dios corrigió sus prioridades. Se fueron al monte, trajeron madera y Dios les dijo, mío es el oro, mío es la plata. La gloria postrera será mayor que la primera. Es decir, van a ver la gloria de Dios ahora que se han puesto en mis prioridades. Cada uno de nosotros tenemos un llamado individual y una prioridad que establecer en nuestra vida. A mí como pastor Dios me demanda ciertas cosas. Hay una tarea que Él me ha llamado a hacer, una tarea como pastor aquí y una tarea en otras áreas del ministerio. Y yo debo poner en prioridad aquello. A usted le está pidiendo Dios otra cosa, que es diferente posiblemente a la mía. Lo cierto es que usted necesita una palabra de Dios para ordenar su vida conforme a las prioridades de Dios. Su principal búsqueda en este tiempo difícil, en tiempo de crisis, en tiempo de sinsentido, cuando las cosas no son como debieran ser, es doblar rodillas y decirle, Señor, háblame. Si no fuera a través de un ajeo, habla mi corazón, háblame a través de la palabra, háblame a través del mensaje, háblame. Necesito ordenar mis prioridades. No quiero vivir en este sinsentido. Cuando las cosas no salen como uno espera, necesita ir a Dios para que Dios le hable y corrija sus prioridades. Tiene que empezar a hacer eso. Déjese de lamentar, déjese de quejar, decir que Dios no cumple. Lo que necesita usted es una palabra de parte de Dios que corrija sus prioridades. Y la prioridad pudiera ser que está equivocando usted todo lo que tiene que hacer. Hay algo que Dios quiere que usted haga primero y tiene que hacerlo en el orden que Dios establece para su vida. Así que yo quiero alentarle hoy, antes de desanimarse, de tirar la toalla, dígale, Señor, háblame. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estás esperando de mí? ¿Qué debo corregir? ¿Qué es lo primero? Corrige mis prioridades, Señor. Otra razón por la cual debemos buscar una palabra de Dios en medio de los sinsentidos de la vida es porque una palabra de Dios renovará el llamado. En el capítulo 1, versículo 13 al 14 dice así. Luego, Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Una palabra de Dios renovará tu llamado. Cuando hablo de llamado, estoy hablando de la revelación del plan de Dios para tu vida de manera individual. Hay una comisión individual que Dios tiene. Hay algo que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que hacer. Exactamente. Todos tenemos que ser discípulos. ¿Está bien? Ahí no hace falta que uno, Alba, hija mía, ve y haz discípulos. No puedes esperar eso porque eso ya lo dijo Dios. ¿Está bien? Entonces todos tenemos que hacer discípulos.
Estamos cierto en eso. Pero hay una comisión individual, hay una forma diferente, especial, única en el que Dios quiere usar nuestra vida, en el cumplimiento de la gran comisión y en la forma en que tenemos que servir a la iglesia del Señor. Cada uno tiene una comisión individual. En el caso del pueblo de Israel era dejarlo todo allí en el imperio medo-persa, caminar 4 meses hasta Jerusalén y reconstruir el templo. Esa era la comisión individual de ellos. Eso es lo que le tocaba a ellos. No le tocó eso a Nehemías. Nehemías se quedó todavía allí en el templo. Todavía no le tocó a Esdras. Esdras vino en el siguiente viaje, no en el primero, sino en el segundo. Y no le tocó a otros que se quedaron para siempre, como Mardoqueo y Esther, que se quedaron para siempre en Susa. No todos tenían lo mismo que hacer. Algunos del pueblo fueron escogidos para irse en una comisión individual para reconstruir el pueblo, el templo al Señor. Ahora, nosotros con una palabra de Dios renovaremos, porque en el sinsentido, cuando las cosas no son como esperamos, nos preguntamos, ¿será, Señor? ¿No será que yo nomás creí? ¿Que me pareció nomás a mí? Y empezamos a buscar a tientas qué hacer. Lo que tenemos que hacer es buscar una palabra de Dios que renueve nuestro llamado. El versículo 14, cuando el texto dice despertó, cuando dice el despertó, la palabra ur en el hebreo indica la idea de abrir los ojos. Y sería algo progresivo, como que están abriendo los ojos. Dice, el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, despertó, diciendo, abrió los ojos de Zorobabel, que era el gobernador, y también del líder religioso, que era Yeshua, Josué, hijo de Josadac. Despertó en ellos, les abrió los ojos. ¿Por qué? Porque la solución estaba delante de ellos. Era evidente lo que tenían que hacer, solo que la crisis, el sin razón, el sin sentido, les impedía ver lo que tenían que hacer. Es decir, ellos llegaron para reconstruir el templo y no lo hicieron. Llegaron para construir el templo y no lo hicieron. Entonces cayeron en un letargo espiritual y como consecuencia todo les fue mal. Fueron comisionados, llamados para reconstruir el templo, pero cuando vieron aquella riqueza se obnubilaron, su entendimiento quedó ciego y empezaron a trabajar en otra cosa, no en lo que Dios les llamó. Entonces cayeron en un letargo espiritual que finalmente les trajo consecuencias de pobreza y angustia. Entonces nada podía ser visto, pero cuando la palabra de Dios llega a ellos, abren los ojos y pueden ver. Siempre la respuesta estuvo ahí, solo que no la podían ver. Lo que tenían que hacer era construir el templo. Para eso vinieron y eso es lo que tenían que hacer. La palabra abrió los ojos, los quitó del letargo espiritual. Cuando las cosas no están bien, cuando el sinsentido es una realidad, cuando no pasa lo que esperamos, necesitamos una palabra de Dios que abra nuestros ojos, que nos despierte, que nos quite del letargo espiritual para entender qué Dios quiere, qué era aquello que Dios nos llamó a hacer, para qué estamos en este mundo, cuál era mi propósito. No permitan que las crisis lo aparten de aquel propósito glorioso que Dios tiene para su vida. Dígale, dame una palabra, Señor. Abre mis ojos por tu palabra. También el texto Uri, la frase que le sigue, expresa la idea de provocar alguna emoción. Ur en hebreo, además de abrir los ojos, expresa que hay una emoción. Ellos se sintieron emocionados con la palabra que trajo. Qué increíble que ellos vinieron a construir el templo y cuando le dijo, tienen que construir el templo, ¡oh! Hay que construir el templo. Ya lo sabían. Ya sabían que tenían que construir el templo, pero Dios les abre los ojos y los emociona. La palabra de Dios los despertó, dice, despertó el entusiasmo. El término Ur también provoca alguna emoción, sentirse emocionado. Y existe una gran diferencia, amados, entre hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer y hacer aquello que nos emociona. ¿Sí? Una cosa es saber lo que tenemos que hacer. Tengo que hacerlo, tengo que predicar. Y otra cosa es cuando Dios me emociona con su palabra para predicar. La versión textual de la Biblia traduce el versículo 14 así. Y Yahvé excitó el espíritu. Excitó el espíritu. La palabra de Dios es el combustible que nos potencia para llevar a cabo aquello que es nuestro propósito. Pero no alcanza saber nuestro propósito. Debemos estar excitados para poder lograrlo.
Necesito fuego en mi corazón, es un término más pentecostal. Necesito fuego en mi corazón para cumplir mi propósito. Puedo saberlo, puedo entenderlo, puedo comprenderlo, pero a veces es una carga, se hace pesado, es difícil, porque nos falta la palabra de Dios que despierta nuestro espíritu, que nos emociona, que nos excita. Entonces, saber el propósito de Dios, pero no estar conectado con Dios y con su palabra, hace que el ministerio sea pesado, sea una carga, que lo que Dios nos pide sea difícil de hacer, que lo que tenemos que dejar sea imposible de soltarlo y a donde tenemos que avanzar sea imposible para llegar. Pero cuando Dios habla a nuestra vida, Él excita nuestro espíritu, Él despierta nuestro espíritu y entonces avanzamos hacia los propósitos de Dios. Y esto es lo que te ha pasado, hermano querido. Estás haciendo aquello que Dios te llamó a hacer, pero las luchas, las dificultades, las pruebas, la rutina cerraron tu oído a la palabra de Dios. Y lo que te toca hacer es pesado. Es una carga difícil de llevar porque necesitas una palabra de Dios. Te quiero alentar a detenerte en tu accionar, en lo que estás haciendo, en lo que Dios te ha llamado y buscar de Dios esa palabra antes que tus ojos se cierren y el pesado sueño de la apatía espiritual tome tu vida y termine consumiendo el llamado que Dios tiene para tu vida. Busca una palabra de Dios. Si no hay gozo, si no hay alegría, si no hay fuerza, si es una carga, tener que cantar, tener que danzar, tener que ser los niños, discipular, si es una carga tener que plantar una iglesia, necesitas una palabra de Dios con urgencia. Tenés que parar, tenés que hacer un alto en tu agenda y metete con todo a Dios. Empezá a ayunar en serio, ayuná. No comas hasta que Dios no te diga esto es tu llamado, hasta que Dios despierte tu espíritu. Si no es una carga insoportable, es insufrible. Lo que Dios les dijo con la palabra es lo mismo que ya les había dicho. Que les había dicho, tienen que construir el templo. Ya sabían ellos eso, pero era algo pesado y difícil hasta que Dios habla. Y cuando Dios habla, con gozo, y se despertó el espíritu y corrieron y trajeron madera y empezaron a construir, porque la palabra de Dios es la que despierta nuestro espíritu y hace que su llamado sea un gozo y no una carga. ¿Está pesado? ¿Está difícil? Ay, ojalá que llueva, así no me voy. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Ay, tenemos que ir a la escuela de fútbol sábado a las 8 de la mañana, ojalá que llueva, así esos chicos van a venir igual. Ay, ¿es una carga? Busca una palabra de Dios. Una palabra de Dios va a prender fuego a tu espíritu. Y no te muevas si Dios no trae esa palabra hacia tu vida. Finalmente, cuando estamos en medio de los sinsentidos, cuando las cosas no son como esperamos, necesitamos una palabra de Dios porque una palabra de Dios confirmará la trascendencia de nuestra tarea. Una palabra de Dios va a confirmar la trascendencia de tu tarea. Allí en el capítulo 2, en el versículo 1 al 9. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa? ¿Este templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. ¿Entienden lo que está diciendo? ¿Cuál era el templo anterior? Algunos ancianos, tal vez 80, 90, 95 años, 100, habían visto el templo anterior. ¿Quién había construido el templo anterior? Salomón. El templo de Salomón estaba recubierto en oro. Estaba sobre un monte, en el monte de Sión, recubierto en oro. Tenía 2 columnas de bronce que sostenían el edificio en el frente. Era impresionante, era visto de lejos, brillaba con el sol, era algo que capturaba la atención. ¿Quién no iba a creer en un Dios con un templo tan majestuoso? Pero como dice Nehemías, solo pudieron reconstruir la ciudad con piedras quemadas, con los restos, con escombros. El templo que estaban levantando no tenía la gloria del templo anterior. Dice, ¿cómo se compara este templo que están haciendo así de escombros, de piedras que le sobraron, con aquel templo glorioso recubierto en oro? No se parecen en nada, dice el profeta, de parte de Dios. Y dice luego, sin embargo ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes.
Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí, como cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Cuando Salomón dedicó el templo, una nube, una gloria se derramó sobre el templo, ¿verdad? Los sacerdotes no podían entrar por la gloria que había allí en el templo. Y ahora aquel templo hecho con escombros, dice Dios, hubo gloria en aquel, hubo una nube en aquel. Ahora dice Dios, voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Voy a sacudir todo, los océanos serán sacudidos. Haré temblar a todas las naciones y traeré los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Una palabra de parte de Dios confirmará la trascendencia de tu tarea. Entre los reconstructores había profetas. No solo estaba el profeta Ageo. Zacarías también era un profeta contemporáneo de Ageo. Juntos profetizaron. Pero ellos tenían en contra suya los profetas del desánimo. Aparte de estos profetas que hablaban de parte de Dios, estaban los profetas del desánimo. Entre los reconstructores había quienes conocieron el templo de Salomón. Estos no solo estaban desanimados al ver, y el texto lo dice en otro pasaje, cuando echaban la primera piedra, dice, lloraban. Algunos, los viejos, lloraban de tristeza. Qué pobreza, qué miseria, esa piedra quemada, qué vergüenza. Salomón mandó a cortar las piedras lejos para que nadie escuche el ruido, para que no haya cincel en el templo santo. Y acá estamos usando escombros. Y los ancianos lloraban de tristeza y de amargura por la pobreza de lo que estaban haciendo. Y dice, y los jóvenes lloraban de alegría porque estaban pudiendo hacer la obra del Señor. Siempre hay profetas de desánimo. Siempre hay hombres y mujeres que solo pueden ver lo negativo. Y tal vez tu trabajo no sea con la excelencia del templo de Salomón. Estos hombres que estaban allí no solo estaban desanimados, sino que desanimaban a los demás. El templo anterior era glorioso en su aspecto, vestido de oro, como dije, columnas de bronce. El segundo templo estaba lejos de aquella gloria. Pero Dios dice, hay una gloria mayor que voy a traer. Esta será mi presencia en medio de ella. Voy a confundir las naciones, voy a hacer temblar la tierra. Yo voy a estar con ustedes. Y esta es la palabra que Dios trajo al pueblo, que escuchó la voz de aquellos que comparaban. Dios estaba escuchando que los ancianos lloraban y comparaban. No sirve lo que hacemos, no tenemos gracia, no tenemos capacidad, somos pobres, no tenemos poder, apenas entono una sola nota, apenas tengo un solo discípulo en 10 años, apenas esto, no logro. Y Dios le dice, mi gloria postrera será mayor que lo primero. Lo que voy a hacer contigo será mucho más grande que lo que he hecho en tiempos pasados. Usted tiene que saber que no van a faltar profetas del desánimo. Gente que van a quebrantar tu trabajo, que van a hablar mal de lo que estás haciendo, que van a menospreciar tu trabajo. Y lamentablemente son la mayoría. La mayoría son profetas de desánimo. Pero tú mismo serás un profeta de desánimo para ti mismo si no escuchas palabras de Dios. Tú mismo, escuchando las voces de lo que te rodean, mirando lo que podés hacer, te podés convertir en tu propio profeta del desánimo. Por eso necesitas una palabra de Dios que te recuerde la trascendencia de tu llamado. Dios te ha hecho y Dios nos ha hecho a cada uno de manera especial. Dice la Escritura que en un libro grande estaba escrito lo que habíamos de ser, nuestra forma, nuestra estatura, nuestras capacidades y la falta de ellas. Dios estaba preparando, dice, y contó cada uno de nuestros cabellos. Dios nos ha preparado de una manera especial para un propósito único. Dios tiene un plan, y cantan las chicas, ¿verdad? Dios tiene muchos sueños, 8 billones de ellos, y tú eres uno de esos sueños. Él ha soñado contigo, Él te ha preparado y te has olvidado, pero cuando estabas en el vientre de tu madre, viste su rostro y te reveló su propósito.
Lo que necesita ahora es volver a ese momento en que Dios habló a tu vida, en que Dios te dijo, este es mi propósito para vos, esto es lo que tengo preparado. Porque si sigues escuchando las voces que te rodean, el desánimo va a pesar en tu corazón. Pero si podés volver a ese momento en que Dios te habló, no digo si en el vientre de tu madre, pero cuando empezaste a caminar con Él y te reveló su propósito, hay que volver a esa palabra. La palabra de Dios es suficiente para darnos a entender que somos trascendentes. Lo nuestro no termina con nuestra vida. Estamos provocando un impacto en la eternidad. Nuestra palabra, nuestra acción, nuestro abrazo, nuestra donación, nuestro tiempo discipulado está provocando un impacto en la eternidad imposible de medir, pero conocido por Dios. Y tenemos que volver a Dios y su palabra. Él tiene que hablarnos. Necesitamos ir profundo con Dios para que no nos desanimen las circunstancias, sino que la palabra de Dios nos recuerde, estamos haciendo algo trascendente. Nuestra vida tiene un impacto poderoso. Ustedes saben que la hermana Hilda trabaja con nosotros. Sí, ella trabaja en casa. Es una preciosa sierva, ya muchos años. Creo que está del año 22 con nosotros en la iglesia. El año 2000, por ahí está con nosotros en la iglesia. Mi comadre, ¿verdad? Yo oré para que se quedara embarazada de Natalia, así fue, ya tiene 18 años Natalia, ¿verdad? Hilda es una persona de perfil bajo, ¿sí? ¿Sí? De perfil bajo. No es que habla muy, muy fuerte, habla despacito, lo habla, ¿verdad? Despacito lo habla, y Pastor Jorge, así, bueno, habla, ¿no? Suavecito, no tiene mucha fuerza en su voz. Y un día estábamos hablando acerca de Romina y Marcos, que plantando la iglesia en Tres Bocas, de Esteban y Sofía plantando la iglesia en Tres Bocas, y así, ¿verdad? Y cómo estos jóvenes que fueron sus niñitos de la escuela dominical, hoy estaban plantando iglesia, dijo. Y estaba el Instituto Bíblico, dijo, me falta Amanda y Adam, me dijo, ¿verdad? Y empezó a nombrarme los que todavía van a ser pastores que han sido sus niñitos en la escuela dominical, ¿verdad? O en la red de niños. Tenemos un impacto eterno, hermano. Lo nuestro es trascendente. Ni podemos medir el impacto del ministerio de nuestra hermana Hilda en la eternidad. ¿Quién sabe quién va a encontrar a Adam cuando esté pastoreando? ¿A quién va a encontrar Adán ahí perdido, abandonado, va a rescatar? Y quién sabe la vida de lo que va a hacer ese en su vida. No podemos medir el impacto de nuestras acciones. Pero si nosotros nos dejamos mirar por el presente, vamos a frustrarnos y desanimarnos. Pero si tenemos de Dios una palabra, nos mostrará su trascendencia y viviremos plenos en lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que haga de su prioridad buscar a Dios. Cambie su rutina, cabe profundo, vaya más a la palabra, ponga tiempos más seguidos de ayuno en el mes, ponga más tiempo de oración, pase noches en vigilia, buscando ahí solo en la presencia de Dios, buscando una palabra de Dios, porque eso va a sostenerlo y aunque haya un sinsentido, usted se va a proyectar hacia la gloria que Dios ha prometido para nuestra vida. Señor, bendecimos tu palabra en esta hora. Te damos gracias por ella, Señor. Bendito, bendito Dios.